Regresó el boxeo, regresó DAZN y esa es la principal noticia porque DAZN es, junto a Top Rank y PBC, los principales proveedores de boxeo a toda la fanaticada de este deporte. El regreso se produjo 20 días después de lo previsto en principio. Ustedes recordarán, el 4 de julio estaba ya previsto que Ryan García volvería como figura estelar en un evento que abriría la burbuja de DAZN, pero Ryan se negó por la paga y Golden Boy quizás no estaba aún en condiciones de crear su burbuja dentro de los protocolos de esta pandemia. Esta vez fue Vergil Ortiz, el llamado futuro del boxeo, una de las mayores promesas en el peso welter y que enfrentaba a un siempre complicado Samuel Vargas. Un examen importante para Ortiz y para todos los que seguimos de cerca su carrera. Vargas no era un peligro de antemano, hay que tenerlo en claro, ni lo fue tampoco en la pelea donde terminó noqueado y vapuleado en cierta manera, pero sí permitiría, como permitió, medir el crecimiento de Ortiz y cuánto pudo afectar este periodo de confinamiento a su enfoque, a su concentración y a su evolución boxística. Ortiz es una verdadera promesa a sus 22 años en las 147 libras, una promesa que, atención, aún cuesta darle todo el crédito pese a sus condiciones, porque es más lo que se desconoce de la proyección futura de lo que realmente podemos ya considerar como cierto que conocemos. Él ha ganado todas sus peleas por nocaut, nunca alguien lo llevó a la distancia y el propio Ortiz en un reciente podcast reconoció esa deuda. Le faltan rivales que le exijan en el peso welter. Apenas de los 3 que ha enfrentado en 147 libras, Antonio Orozco fue un rival consistente y lo llevó apenas al 6º asalto. Mauricio Herrera, a sus 39 años, fuera de forma y con un problema en una pierna derecha, como se nota en el video, no fue oposición consistente. Tampoco lo fue Brad Salomón, de 36 años, que subió a sobrevivir. Es decir, Samuel Vargas era el más importante de los rivales que en esta categoría habría de enfrentar Vergil Ortiz. Y por eso, a continuación, les vamos a contar cómo fue la pelea y fundamentalmente qué esperamos del futuro inmediato del fenómeno Ortiz. De antemano, Ortiz iba contra un rival de experiencia y buena resistencia al golpeo. Un rival que ha enfrentado a rivales de primer nivel, como a Amir Khan, como a García, y una buena oposición para la velocidad, el volumen, el poder, y en especial los golpes a la zona media que suele lanzar Ortiz, obviamente además de su talento natural. Al inicio se notó, lo primero que notamos fue la falta de boxeo de Samuel Vargas, un hombre que se mostró en ese primer asalto apático, sin reflejos y que recibió demasiados golpes y ya terminó lastimado en el mero primer episodio. Aprovechó muy bien Ortiz esa inacción que mostraba Vargas, colocando el 1-2 con mucha precisión, con mucha velocidad, además de los ganchos, esos ganchos cortantes que él lanza con mucha explosividad y en especial los golpes de poder y sobre todo mostrando tanto efectividad como precisión en sus golpes de poder. A todo eso, Ortiz suma su manejo sobre piernas, él se desplaza con mucha precisión, con mucha efectividad, cuerpea como un torero sin perder la referencia y además de controlar la pelea, controla su propio boxeo. En el segundo y tercero, Vargas trató de bajar la velocidad de su rival, poniendo presión y golpes a la zona media, pero lo hacía de manera esporádica, por momentos se quedaba, por momentos iba, como le seguía faltando eso de encontrar su ritmo y regresar a su boxeo. Allí fue donde Ortiz, con la presión, esa poca presión que le puso Vargas, Ortiz mostró otra de sus facetas, otra de sus herramientas. Él puede pelear en retroceso con la misma eficacia ofensiva. Ya en el cuarto asalto, Vargas soportó una golpiza, un verdadero vendaval de ganchos cortos, un castigo muy duro a la cabeza y sobrevivió ese asalto de milagro. Se recuperó en el quinto, o mejor dicho, lo dejó vivir Ortiz, porque como que se lo tomó de descanso. Vargas aguantó mucho en el sexto episodio, en el séptimo fue un vendaval y demasiado le permitieron soportar. Creo que se equivocó el referee Jack Reese, que debió parar antes la pelea. Lo hizo apenas faltando 10 segundos de ese séptimo asalto y hubo un castigo inhumano, casi una masacre, demasiados golpes a un hombre que suele
resistir mucho, aunque esté lastimado no se nota, resiste y resiste, y esos golpes pueden tener consecuencias. Ojalá que no, pero necesariamente hubo un error de la esquina que tuvo que lanzar la toalla allí en los primeros instantes del séptimo episodio, y obviamente se equivocó la evaluación visual de Jack Reiss, que no debió permitir que esa pelea avanzara más de lo que avanzó. Se extendió quizás un minuto y medio en lo que fue demasiado el golpeo que recibió Samuel Vargas, que repetimos, ojalá no genere esto consecuencias. De todas maneras, se notaron enormes diferencias entre uno y otro. Ortiz sigue evolucionando, tiene enormes condiciones, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿esas condiciones ya le alcanzan para ir contra los mejores de la división, contra todos esos a los que Ortiz durante este confinamiento ha desafiado? Vamos a contestarlo a continuación. No hay dudas en señalar y afirmar que Virgil Ortiz es un Grandes Ligas. Es un boxeador de primerísimo nivel y con unas condiciones exuberantes, de esos que uno ya los imagina como campeones por largo tiempo. Ahora, su estilo, su boxeo lo confirma. Es un hombre que trabaja en un promedio de 50-55 golpes por asalto, lo que es un promedio altísimo, pero además dentro de sus características tiene herramientas que realmente son asustadoras. Es un hombre que golpea, gira, golpea, conecta después de salir de ese giro desde el ángulo y no lo hace con un solo golpe. Tiene combinaciones de 2 y 3 golpes y tiene hasta el tiempo suficiente en milésimas de segundo para saber dónde va a conectar con mucha precisión, con mucha efectividad, porque Ortiz es peligrosísimo, es realmente sufrible para sus rivales. Cuando pelea allí en el primer anillo, en la primera distancia, es peligrosísimo, es difícil contenerlo. Sin embargo, cuidado con esto, no lo es tanto ya cuando cae a la segunda distancia. Y hay una razón obvia para eso, porque él en realidad es un 140 libras que ya fue a 147 por sus condiciones, pero tiene brazos cortos. Para el promedio de la división tiene brazos muy cortos y en este sentido nadie sabe, nadie se imagina cuando no le den la distancia esa que necesita para explotar su mejor boxeo y al mismo tiempo le cedan la iniciativa. Hombres que trabajan muy bien desde lejos, cuidando, controlando la pelea con su mejor distancia, y en ese sentido es una incógnita lo que pueda pasar con Ortiz. Queremos imaginarlo ante rivales que él ha desafiado, como Errol Spence, como Terence Crawford, y es difícil imaginar hoy que Virgil les pueda ganar o vaticinarle un triunfo inmediato. El primero porque es enorme en todo y lo supera en muchos territorios, al menos hoy. Y en el caso de Crawford no es grande, están dentro del mismo tipo de altura, pero Crawford tiene más velocidad, tiene mejores desplazamientos, tiene 2 posturas que trabaja con la misma eficacia, tanto con la zurda como con la derecha, y tiene algo que es muy difícil, digamos, de congeniar. 188 centímetros de brazo, que es hasta desproporcionado para su tamaño y que Crawford usa muy bien. Uno piensa que hoy Ortiz no tiene la experiencia suficiente para ellos, pero también es cierto que ante un rival de segundo nivel como hoy, la diferencia es abismal. En consecuencia, Ortiz en ese caso debe ir contra lo mejor. Pero por las diferencias entre promotoras parece muy difícil que eso ocurra pronto. Por tal razón, hasta entonces Virgil seguirá acumulando victorias por nocaut, engordando su récord y esperando que pueda enfrentar a los mejores para confirmar que efectivamente es un fenómeno, como lo hace presumir su talento y el poder de su boxeo. Sin duda, en este caso, en el caso de Ortiz, amanecerá y veremos.